Buenos días de nuevo, queridos hermanos y queridos amigos también. Vamos a leer nuestra porción, la porción que estamos abordando en estos días. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 29 al 31. Dirá el apóstol San Pablo: pero esto digo, hermanos, y ahora va a dar 5 recomendaciones. Hemos visto la primera en días anteriores, hoy entraremos a la segunda. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. El tiempo es corto. Hemos titulado a estas 5 recomendaciones. El día pasado, y ya que este ha sido un capítulo donde ha estado hablando a lo largo de todo él del matrimonio, el día pasado veíamos la primera de estas recomendaciones. Dice el apóstol San Pablo: sea que los que tienen esposa, pues fuera como si no la tuvieran. Antes de terminar, se había cortado 1 minuto o 2 antes lo que yo se estaba queriendo compartir, y lo voy a hacer ahora. Don Ernesto Trenchard escribe acerca de esto de los que tienen esposa, que sea como si no la tuviesen. Dice: el servicio que el Señor ha encomendado a cada uno ha de tomar precedencia aún sobre los sagrados deberes de los esposos. Y añade: otros pasajes nos hablan del amor mutuo del marido y de la mujer, pero este nos dice lo que nos dice. Y os decía el pasado día, que no quedó grabado, que aunque pueda parecer algo duro, especialmente para aquellos que todavía no conocen al Señor como su Salvador, pero que nada en esta vida debe de estar por encima del Señor. Porque cualquier cosa en esta vida, lo que sea, el matrimonio mismo, que es una de las cosas más sagradas, es pasajero, es temporal, es por un tiempo, mientras que el Señor es para toda la eternidad. Por lo tanto, nada debe ocupar el lugar que solo le corresponde al Señor. Os estaba diciendo el otro día, os quise decir, que especialmente las esposas, que a mí me da mucha pena por ellas, porque son siempre la parte más débil, la parte más frágil, la parte más sensible del tema, y las que salen perdiendo. Casi siempre son ellas las que salen perdiendo. Esperemos que esta injusticia social poco a poco se vaya arreglando. Este es mi deseo y mi oración a Dios también. A lo largo de mis muchos años de pastorado, he conocido algunos casos muy tristes. Mujeres que cuando se han convertido, cuando le han dicho a Dios: quiero que seas lo primero en mi vida, el esposo ha desencadenado una batalla, una guerra contra ellas, amenazándolas de que si siguen esta religión o esta fe o a este Dios, o llamémosle como queramos, ellos las abandonan y se divorcian. Y las pobres te vienen y te dicen: pues mira, a mí no me queda más remedio que dejar a Dios, que dejar la iglesia, que dejar la fe evangélica, que dejarlo todo, porque mi marido ya me tiene amenazada y yo tengo que salvar mi matrimonio como sea. Tengo que salvar mi matrimonio. Claro, en ese momento a ti no se te ocurre otra cosa que decirle la verdad, por dura que pueda parecer.
Esto me ha ocurrido a mí. Ay, hermana querida, si tu marido te ha amenazado con lo que tú me dices y se ha atrevido a adelantarte lo que hará, una vez que tú dejes al Señor por tu marido, porque según él es incompatible con él, cuando le parezca te abandonará igual, aunque estés sin Dios y aunque estés sin religión y aunque estés sin nada. Un hombre así te va a abandonar igual, te lo advierto. Bien, de acuerdo, pero claro, yo tengo que intentar salvar a mi matrimonio. Pasan los años y ves a esa señora, muy querida por mí, de verdad, porque fue una víctima de la situación. Y te has enterado que el marido se ha divorciado de ella. Y cuando la ves, le pides al Señor que te ayude y que las palabras que le vas a dedicar sean suaves. Y le dices, oye, fulanita de tal, me he enterado esto de tu matrimonio. ¿Esto es así? Y ella te confiesa, pues sí, esto es así. Cumplió sus amenazas. Pero no me dijiste de que dejabas todo lo de Dios y de la fe para salvar tu matrimonio y yo te advertí de lo que pasaría. ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta de que no ha servido para nada? ¿No ha servido para nada? Pues sí. Y esa mujer agacha la cabeza y ya no sabe qué decirte. Y a ti te da tanta pena que no sabes si darle un abrazo o qué. Pero esto ya estaba previsto que ocurriría. Queridos hermanos y queridos amigos, bueno, los amigos no lo vais a hacer, pero por lo menos los que hemos puesto la confianza en Dios, hemos de saber que lo primero en la vida ha de ser el Señor. Y todas las demás cosas, lo mejor que pueda haber en esta vida, como es un matrimonio, como es la familia, como es, ha de quedar en un segundo lugar. Yo cuando mi esposa, que es creyente como yo, me confiesa y me dice, para mí lo primero en esta vida es el Señor, por encima de ti y de los hijos y de los nietos, lejos de molestarme y enfadarme, le doy un abrazo y le digo, así me gusta, Raquel, yo también pienso como tú, lo primero tiene que ser el Señor. Pero esto solamente lo vamos a entender los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Y no quiero que se me enfade nadie. Y no todos, ¿eh? Y no todos. Que la vida es muy larga y has conocido muchos casos. Y por desgracia no todos reaccionamos así, de esta manera. Pero es como deberíamos de reaccionar. Bien, vamos a pasar. Esta era la coletilla final del pasado día y vamos a pasar a la segunda recomendación que hace aquí el apóstol San Pablo. Dice que los que lloran, como si no llorasen. Antes de nada, recordemos que el llanto siempre será breve, ya que el tiempo también ha sido acortado. Ha empezado el apóstol San Pablo diciendo que el tiempo es corto. Hay otras versiones que traducen el tiempo es tan corto, me gusta mucho esta expresión, no corto, sino tan corto, poniendo el acento en la celeridad, en la celeridad. Es tan corto que no vale la pena. No vale la pena, pues, poner demasiado interés y demasiada cosa en todo esto que os voy a decir. Es por esta razón, queridos hermanos, que aunque en el Salmo 126, versículos 5 y 6, primeramente vemos que el llanto es real en el pueblo de Dios, pero después, cuando miramos bien el Salmo, donde hemos visto lágrimas, vemos regocijo, que es lo contrario de las lágrimas, ya que el tiempo entre una cosa, entre las lágrimas y el regocijo, es corto. Vamos a ir a la porción. Salmo 126, versículos 5 y 6.
El pueblo de Dios aquí ha tenido que ser disciplinado y se le ha mandado lejos, a una tierra extraña, mediante la invasión de Nabucodonosor. Están en Babilonia. Y allí estuvieron unos 50 años, privados de su tierra, y los más 70. Fueron tiempos muy difíciles. Fueron tiempos donde estaban tristes, donde sus arpas las habían colgado en los sauces. Esto lo dirá, creo que es el Salmo 137, donde se les pedía por los nativos, por los babilonios, cantarnos algo, que nos hemos enterado que tenéis allí grandes coros en Jerusalén y vosotros sabéis cantar mucho. Y ellos dicen, de ninguna manera, ¿cómo voy a cantar a Dios en tierra de extraños? Qué mal lo pasaron, qué mal lo pasaron. Pero claro, después llega el momento del regreso. Y mirad cómo lo dice ese salmo. Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, llanto, con regocijo segarán. Irá andando llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es verdad que hubo un tiempo de lágrimas, de llanto, pero luego vino un segundo tiempo de regocijo, de alegría, trayendo fruto, las gavillas, tomando el símil de la siembra y de la cosecha. Cuando has hecho tanto esfuerzo y te piensas que va a quedar todo en nada, pero al final recoges las gavillas, el fruto, y las alojas en el granero. Qué salmo más hermoso y qué experiencia vivieron estas personas pertenecientes al pueblo de Dios. Es por esta razón, queridos hermanos, que a pesar de que Pablo llora, porque Pablo lloró muchas veces, así como el Señor Jesucristo, el hombre perfecto, aunque Pablo llora, también se consuela en que en breve tiempo serán otros los que llorarán. Aquellos que le han hecho derramar lágrimas a él, vendrá tiempo donde van a ser ellos los que tendrán que llorar. Mirar Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Es una porción muy hermosa. Dice aquí el apóstol San Pablo: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, os advertí, Filipenses, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Se os presentan como servidores de Dios, pero es mentira. Quieren cautivaros, quieren llevaros a su causa. Son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Allí llorarán ellos. Llegará un día donde van a ser ellos los que lloren. El Señor, no nos olvidemos, queridos hermanos, que traerá justicia a la tierra y va a poner las cosas en su lugar. Ahora las cosas están descompuestas. Lo hemos dicho en otros vídeos. El malo y el irreverente parece ser que triunfa, y el piadoso parece ser que se va al traste. Pero llegará un día donde el Señor va a poner las cosas en su sitio. Isaías, capítulo 42 y versículo 1. Está hablando aquí la porción del Señor Jesucristo y dice: Dios habla por medio del profeta. He aquí mi siervo, el Señor Jesucristo, su escogido. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Sí, el Señor Jesucristo, cuando se fue, prometió volver. Todavía no ha vuelto, pero los creyentes sabemos que volverá, y que volverá a poner sus pies sobre Jerusalén, y esto lo creemos, y todo ojo lo verá. Y entonces Él traerá
justicia a las naciones. Esta injusticia que ahora predomina se convertirá en justicia. Y en el capítulo 61 de este mismo profeta Isaías, versículo 11, se dirá: porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia entre las naciones. Nos espera tiempos de justicia, porque la establecerá el mismo Señor. Acerca de esto de las lágrimas y del llanto, igual podríamos decir en cuanto a las lágrimas de Timoteo. Cuando unos meses atrás yo os grabé 13 fases o 13 partes acerca del ánimo, en la última de las partes, en la número 13, la dediqué casi enteramente a hablaros del carácter de Timoteo. Y es que a la luz de lo que vemos en el Nuevo Testamento, sin querer dogmatizar, nos parece que Timoteo era de un carácter pusilánime, falto de ánimo, etcétera, etcétera. Y el apóstol San Pablo continuamente le está recomendando que no sea tan tímido, hombre, que es una autoridad, que es un siervo del Señor, que no se asuste a las primeras de cambio. Él necesitaba estas cosas. Ya que era así, pues también era de lágrima fácil. Bueno, de lágrima fácil somos muchos, ¿eh? Yo no sé si es cuestión de la edad, pero no paro de llorar. Los 3 primeros meses de la pandemia, de marzo a junio, me los tiré aquí mismo, estudiando en este despacho, preparándome un montón de salmos y tenía que interrumpir los apuntes para secarme las lágrimas. No paraba de llorar. No paraba de llorar. Y eso que no he sido contagiado hasta el momento. También es verdad que me estoy guardando. También es verdad que me estoy guardando mucho. Pues bueno, Timoteo era una de esas personas de lágrima fácil. Dice ahí el apóstol San Pablo: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, para llenarme de gozo. Tal vez, queridos hermanos, por eso el Señor dijo: bienaventurados, dichosos, felices aquellos que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Señor no se regocija tanto aquí en el llanto, si bien Él lloró varias veces también, sino en que esto tendría un tiempo corto, porque van a recibir consolación, porque el tiempo es corto, el tiempo es corto. Hay una porción por la que yo tengo debilidad. Tiene que ver con una mujer. Vivía en la ciudad se me ha olvidado, de Naín. Era una mujer viuda. No tenía sustento, no tenía marido, no tenía paga, no tenía jubilación, no tenía nada en aquel tiempo. Tenía un solo hijo, pero es que hijo también se le muere. Y mientras sale de la ciudad con el féretro por delante y toda la comitiva acompañándola, el Señor Jesús se cruza. Iba a decir accidentalmente, pero esto no es cierto. Para el Señor no hay accidentes. Él todo lo busca y lo provoca. El Señor mira por donde casualmente, sí, así lo de casualmente, se cruza con ella y hace parar la comitiva. Y le dice: mujer, ¿qué te pasa? Y bueno, y ahí más o menos se establece una conversación. Y el Señor dice, el texto, Lucas 7 y versículo 13, que el Señor, cuando la vio, se compadeció de ella. Cuando la vio. No le dio hora para la semana siguiente o para el día siguiente o para después de enterrar al muerto que regresara. No. Cuando la vio. El Señor era así. El Señor no dejaba escapar nada. Cuando la vio, se compadeció de ella y le dijo: mujer, no llores. Y alguno de los asistentes podría decir: qué fácil es decir no llores.
pero el muerto lo ha tenido ella, no lo has tenido tú, ¿eh? Qué fácil es decir no llores. Sin embargo, el Señor sabía por qué le decía no llores. Él sabía que el tiempo era corto y que el tiempo en el que dejaría de llorar iba a ser súper corto, porque acto seguido se dirige al joven y dice: joven, a ti te digo. Qué otra expresión llena de sentimiento y de cariño. El Señor siempre se dirige a la persona. Cuando quiso salvar a Zaqueo, lo miró a él y le dijo: tú tienes que bajar, tú eres tú, Zaqueo, y lo llamó por su nombre. Y aquí le dice también: a ti te digo. Y a Lázaro le dijo: Lázaro, ven fuera. El Señor siempre toma un interés personal hacia el ser humano. A ti te digo, levántate. El joven se levantó y luego hay este detalle de cariño. Y lo dio a su madre, se lo entregó a su madre, como diríamos ahora, vivito y coleando, salvo y sano, como si nunca hubiera muerto. Y aquella mujer, evidentemente que dejó de llorar. Mujer, a ti te digo, no llores. Pero esto no va a quedar en palabras solamente. Yo voy a hacer lo posible para que tú dejes de llorar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Sea que los que lloran como si no llorasen. Como si no llorasen. El rey David, que escribió una gran mayoría de salmos, en uno de los salmos, en el Salmo número 30 y versículo 5, escribe: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En la Escritura, frecuentemente a esta vida se la sustituye muchas veces por la noche, porque no dejamos de vivir en una noche que nunca amanece. Y dice: durante esta vida va a durar el llanto, pero cuando venga la mañana, el nuevo estado de cosas, cuando estemos en la presencia del Señor, vendrá la alegría. ¿Y por qué? Se preguntará alguno: ¿y por qué razón esto? Bueno, en Apocalipsis capítulo 21, el último libro de la Biblia, se nos da la razón de ello. Ahí se nos da la razón, 21 y versículo 4. Dice ahí el apóstol Juan, por inspiración del Espíritu Santo: enjugará Dios. Y a mí me gusta otras versiones. La nuestra dice toda lágrima, pero hay otras que dicen cada lágrima. Es decir, no habrá una sola lágrima que se le escape al Señor de limpiarla. Cada. Es decir, se habla de celeridad. Se habla de una expresión muy contundente: cada lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más llanto, porque las primeras cosas pasaron. Y si me permitís una pequeña broma, que también hago cuando predico aquí en mi iglesia y que los creyentes ya me lo conocen, cuando yo encuentro en la Escritura alguna cosita que pudiera parecer que el autor se ha equivocado, se le ha corrido la línea, lo que vosotros queráis, pues les digo a los creyentes: hermanos, esto de que el Señor en ese estado de cosas limpiará toda lágrima de los creyentes, esto me lo apunto. Mirad, me lo voy a apuntar en un papel, porque cuando esté en el cielo le diré a Juan: pero ¿cómo has podido escribir esto tú? Pero si en el cielo no va a haber lágrimas, si en el cielo habrá un nuevo estado de cosas, si en el cielo habrá desaparecido todo eso, ¿para qué dices que el Señor limpiará toda lágrima si no va a haber lágrimas, hombre? Y luego ya cuando he hecho la gracia, pues ya corrijo y digo: bueno, ya sabéis que no me apunto nada, porque todo lo que dice la Escritura es correcto. Y quiero entender lo que Juan está queriendo decir aquí, y no tengo que reprenderle a Juan nadie, ni al Señor, ni a nadie. Y ahí termino mi pequeña broma. Enjugará Dios cada lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más llanto. ¿Y por qué? Pues porque las primeras cosas pasaron. Ya vamos terminando. Redondeando esta afirmación de Pablo, alguien ha dicho: ¿para qué vamos a llorar ahora si ya tendremos tiempo de llorar?
Es una frase que tiene su picardía, pero que es muy realista. Pero ¿para qué vamos a emplear tiempo de llorar ahora? Si cuando estemos en la eternidad, si no nos hemos convertido al Señor, nos va a faltar eternidad para derramar lágrimas. Lágrimas por la torpeza que habremos cometido en esta tierra, no habiendo recibido al Señor como nuestro Salvador. Nos va a faltar tiempo en donde catalogamos ausencia de tiempo como es la eternidad. Todavía nos faltará tiempo para derramar lágrimas y más lágrimas. Yo no sé si este autor de esta frase era creyente o no, pero si no era creyente merecía serlo, desde luego. ¿Para qué vamos a llorar ahora? Si ya tendremos tiempo de llorar. Esto quedaría ejemplificado, y con esto ya iré terminando, en las propias palabras del Señor Jesús en Lucas capítulo 13 y versículo 28. Lucas capítulo 13 y versículo 28. Mirad, el Señor está hablando aquí a personas de su pueblo, a personas que lo han escuchado en las plazas suyas predicar, a personas que lo han visto realizar milagros, levantar a muertos, como ese hijo de la viuda, como a Lázaro, pero que se han resistido para creer. Y el Señor les dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas que eran de vuestro propio pueblo, judíos como vosotros, cuando veáis a estos en el reino de Dios. Pero vosotros estáis excluidos. Porque os digo una cosa, van a venir de aquí y de allá y de allá, del oriente y del occidente, del norte y del sur, y estos que habrán creído, como le pasó a Ruth, y como le pasó a Cornelio, y como le pasó a Lidia, y como le pasó a tantos que no eran del pueblo de Dios y que creyeron, estos os van a tomar la delantera. Como decimos ahora en tono de burla, estos os van a comer la tostada. Ya lo creo que sí. Y vosotros vais a estar afuera, lamentándoos y llorándoos, y llorando. Señor les tuvo que decir, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Sodoma se hubieran hecho las obras y los milagros que se han hecho en tus calles, seguro que no hubiéramos intervenido en juicio, pero a ellos no se les dio tanta oportunidad como a vosotros. Pero preparaos, porque os espera un tiempo de mucho llanto. Bien, queridos hermanos, consolémonos con estas verdades, y queridos amigos que podáis ver este vídeo, tomar buena nota. Esto no son amenazas, esto es lo que la palabra de Dios dice, y hay que tener las cuentas arregladas con el Señor, porque aunque no sea la pandemia que se os lleve por delante, tardaréis más, tardaréis menos, pero todos nos vamos a ir de una muerte natural. Y entonces, como no tengamos las cuentas arregladas con el Señor, entonces sí que va a venir el llanto, pero el llanto por toda la eternidad. Que Dios nos bendiga a todos y que toméis una buena decisión en este día. Adiós.